bueno que llegó el criollo, guajillo, panca y cerezo, habanero, rocoto y jalapeño, uñe pavo, mochero, limo y ratón. En Madrid siempre ya teníamos las ganas de volver a Puerto Viejo. A Puerto Viejo, no te digo ni a ningún otro lugar, bueno, es mi tierra, yo nací aquí en Puerto Viejo, me crié hasta 16 años y la idea era siempre venir a hacer un aporte gastronómico, ¿no? Entonces ahí fue desde hace un tiempo que montamos lo que fue La Caña, que tuvimos una trayectoria de 5 años y la pandemia nos arrojó aquí en este lugar que la verdad que ha sido algo tan maravilloso, nos sentimos muy agradecidos con la vida, con la tierra, con esta tierra que nos viene a hacer, porque nos está permitiendo hacer ese trabajo justamente que teníamos ganas, ¿no? De empezar a hablar de nuestra ancestralidad, hablar de nuestra cocina ancestral, que es bastante importante y bastante interesante. Hablaste de una cosa súper interesante que es la memoria. Y decías que te acuerdas de algunas cosas de tu madre. Sí, hay algo que es irremediable. Cuando uno piensa, o mejor dicho, hueles un olor, valga la redundancia, vuelves inmediatamente en el pasado. ¿Cuáles son los olores que te recuerdan esta tierra? Bueno, ahí hay un dato interesantísimo, como tú también acabas de decir. Hay que ser conscientes de que los seres humanos recordamos solo por la vista un 2%. Lo que vemos, nuestra memoria solo lo asocia a un 2%. En cambio, un dato muy interesante y bastante, para mí me parece bastante llamativo, que por lo que recordamos el 30% por medio de lo que olemos. Por eso aquello que tú dices, ¿no? Cuando vamos al campo y nos llega ese olor de cualquier cosa, ¿no? Y nos lleva directamente a un recuerdo de la infancia o a un recuerdo de un momento en concreto, ¿no? Eso es por ese dato que parece insignificante, pero hay que tener el 30% que se nos quede ahí. Se me olvidó la pregunta que me hiciste. Te voy a cambiar la pregunta. ¿Cuáles son los 3 olores que te recuerdan a la cultura manabita? La tierra, el olor a tierra, ese olor a campo, sobre todo. Un olor, mira, se me acaba de venir ahora y me erizo, era cuando llegabas a las cocinas, ¿no? A las cocinas del campo, porque eso sí que tuve suerte, que sí que me llevaban, a pesar de que era aquí en la ciudad, pero siempre tienes esa conexión con el campo, por eso el manaba sabe comer bien porque tiene esa memoria, ¿no? Y ese olor de la cocina, ¿no? De la cocina es inconfundible. Y el sonido de la latilla de la cocina y la gente alrededor del horno, la vida. Ese olor de cocina lo recuerdo muchísimo. El olor de la tierra húmeda. Y hay un olor que a mí particularmente sí que me ha marcado muchísimo y yo creo que es por algo muy lógico, que es el tema del maní. El olor del maní nos transporta directamente a nuestra gastronomía, porque hay que tener en cuenta que un gran porcentaje de nuestros platos contienen en su elaboración el maní. Entonces es un olor que también no se va ahí, no se queda siempre presente. Chévere. Un poco la señora Elizabeth ya lo dijo, ¿no? Eres una especie de mago. De hecho, yo creo que la cocina es esta suerte de volver miles de años atrás, cientos de años atrás y poder recrear ciertas cosas. Correcto, y no es, hermano, tengamos en cuenta, por ejemplo, aquí viene un tema interesante alrededor, por ejemplo, del ceviche. ¿Quién fue el primero en el ceviche? Yo creo que independientemente de quién haya sido primero, sí tenemos un poco hoy en día, gracias a toda la gente que se dedica a estudiar, como nuestros arqueólogos, como Don Richard, como mucha gente, bueno, y como tú que estás con el tema de la ruta del ají y todo, es importante hablar de temas interesantes como, por ejemplo, lo que fue el ostión, ¿no? Lo que es el spondylus para nuestros ancestros. O sea, ya no solamente una cuestión, una comida milenaria, una comida de dioses, sino todo lo que encerraba alrededor, ¿no? Ya era algo divino porque preveía cosas, ¿no? Preveía cuando venía un buen invierno. Entonces, ¿qué fue primero? ¿El ceviche en Ecuador? No sabemos, pero seguro que nuestros ancestros hace 7.000 años, 4.500 años antes de Cristo, ya comían ceviche. Un dato curioso que me pareció, que dice que no había limón, no había estos ácidos que hoy en día fueron introducidos en la época de la colonia por los españoles, pero dice que hacían preparados con ají y sal, correcto. Tú que estás en ese tema, lo sabrás mejor. Yo estoy estudiando, yo todavía sigo estudiando. Y también con maní. También a lo mejor lo mezclaban con maní. Entonces, ¿de dónde es el ceviche? Pues no sabemos, pero nuestros ancestros en la costa de lo que es Manabí, parte de Guaya, se tiene conocimiento que ya comían mariscos crudos, mariscos marinados y demás. El tema de los productos que se comían antes de la colonia, tenemos conocimiento, por ejemplo, a día de hoy ya sabemos claramente que el cacao
el cacao es endémico de la parte de Ecuador, ¿no? Ujú. Amazonía ecuatoriana. Amazonía ecuatoriana, tú que tienes un poco más. Entonces, que sí, que otras culturas, por medio de nuestros ancestros, que eran buenos navegantes, buenos comerciantes, bueno, tenemos ahí la prueba de Picuazá. Picuazá es una tierra, lo llevan en la sangre, el ser comerciante. Entonces, toda esa ancestralidad, todos esos productos milenarios que nos dejaron nuestros ancestros, entre ellos uno importantísimo, el tema del maíz. Alrededor del maíz hay muchísimos platos como el greñoso, las tortillas, que no son como a lo mejor hoy en día las comemos, pero que sí se acercan un poco a todo este tema de nuestra gastronomía tan ancestral y tan milenaria. Hoy un poco nos hubiese gustado cocinar más en vivo, pero bueno, yo creo que lo importante más que el cocinar es hablar y compartir sobre estos temas. Hemos hecho un plato que nosotros aquí lo vendemos mucho y yo considero que Manabí nos representa bastante, como lo es el biche, ¿no? El biche contiene un poco todos esos elementos que nos marcaron, como un poco el tema del zapallo, la yuca, el camote, y luego pues pequeños elementos que se fueron añadiendo, como el plátano con la bola de plátano, y algunos otros elementos. Ya hay gente que le pone pues repollo, zanahoria. En eso yo siempre digo, cada cual que cocine a su gusto, como le parezca, pero que tengamos claro el concepto un poco de lo que es el biche, ¿no? El biche tradicional manabita. Hay gente que se pone muy cabreada con este tema de que el biche lleva esto, eso yo siempre A veces digo, en la sierra decimos que el biche es como la fanesca de la costa, correcto. por el montón de ingredientes. De ingredientes, correcto. Y aparte, bueno, también en su época se hacía con el tema de mariscos de un poco de río, ¿no? Cangrejos y demás. Un poco lo que tenían a la mano nuestros ancestros, que comían igual, también comían pavo de monte y algunos otros animales que eran de esta zona, ¿no? Bueno, vamos a proceder un poco a hacer un pequeño emplatado sobre el biche. Dígale que me mande el camarón. Ya vamos a poner, nosotros aquí le ponemos un poquito de camarón y demás. Bueno, ahora que te va a preguntar soy yo a ti. Ajá. Cuéntame un poco con el tema del ají, que es algo que aquí, bueno, nos encanta en Manabí, en general y en Ecuador, el ají. Pero cuéntanos un poco también tú sobre el tema del ají. ¿Qué nos puedes decir? A ver, bueno, en principio en Manabí, yo siempre digo que Manabí es la capital picante del Ecuador porque tienen algunas variedades de ají, sobre todo tienen varias formas de procesar. Y sobre todo los manabitas consumen muchísimo ají. Mucho ají. Y no digamos que poco, ¿no? Lo que podría más bien comentarte es que, y es algo que nos pasa creo que no solo a los serranos, sino a todos los ecuatorianos, es que cuando vamos a un lugar y pedimos, por ejemplo, venimos a Manabí, pedimos café y nos pasan café soluble, punto menos para el restaurante. No, bueno, Y con el ají es lo mismo. Con el ají es lo mismo, Claro, ¿no? si pedimos de ají y no nos pasas ají de la casa, si no nos pasas la botella industrializada, ya no es la opción. Ahí se están perdiendo saberes, ¿no? Justo de lo que estamos hablando. Bacán. Mira, ahí has tocado ese tema que es justamente la idea de esto, o sea, más que sea algo masivo, es empezar a hablar de estos temas, ¿no? Y a que hagamos conciencia. Justamente eso es un tema que ya está bastante trillado, se podría decir, pero nadie hace nada por él. El tema de, por ejemplo, tener café pasado aparte teniendo los mejores cafés del mundo que tenemos, igual que el chocolate. Muchas Igual que el veces ají. no tenemos chocolate, también nos ponen el cacao, no tengo nada en contra de las marcas, ¿no? Pero si tenemos la clásica bola que la podemos rayar, qué mejor que eso. Claro, pero eso está en cada uno, ¿no? En hacer un poco de conciencia de decir, yo soy manaba, soy puertovejense, quiero a mi tierra y lógicamente lo ideal sería ponerme a vender lo que hemos tenido toda la vida ahí a la mano, que está ahí y sigue estando, que es lo más importante. ¿Será que Bueno, podemos acercar una cámara para ver los elementos que tiene Luis aquí? Bueno, como te decía, la idea, hoy hemos aprovechado que justamente nos llegó, nos trajo un amigo este regalo. Siempre quise tener uno de estos. ¿Qué hiciste? Cuéntame. Esto sé que es de nuestras culturas ancestrales, es un poco una figura mixta, ¿no? Tiene esta de aquí me contaba el señor que tiene dos partes, está montada encima de un animal y aquí pues me imagino que se harían preparados, brebajes, así como también lo que son los morteros y demás, ¿no? Entonces vamos a aprovechar, hoy que estamos en esta noche hablando de ancestralidad y demás, a hacer un poco el emplatado aquí. El emplatado del biche, lo que nosotros hacemos aquí desde Montubio es disponer los ingredientes un poco primero, porque alguien que no conoce este preparado, Correcto. si te llega y te viene una sopa tapada, no ves lo que tiene, ¿no? Entonces la idea es
presentarlo primero al cliente, todos los elementos, para incluso explicar los elementos que contiene, un poco la preparación y demás, y de ahí decantamos lo que sería la salsa del biche. Lo que estás poniendo ahorita es Es zapallo. 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 Zapallo cocinado. Zapallo cocinado. Todo esto se cocinó en la misma agua, después donde seguimos haciendo el biche, ¿no? ¿Qué tenía esa agua? ¿Tenía algún Es un condimento? fondo de pescado. Hacemos un fondo de pescado. Con las raspas de pescado podemos usar las espinas, las cabezas, que al final en la cocina lo más importante son los fondos, ¿no? Y bueno, y además de los fondos, las preparaciones lentas, ¿no? Tenemos como bien decíamos antes, el recuerdo de las cocinas. Yo lo que recuerdo de las cocinas del campo es que la comida del campo, para mi modo de ver, y bueno, creo que para lo mucho estaba buena, porque era una cocina de paciencia, de tiempo, donde cada preparación llevaba su magia, todo su arte. Por ejemplo, tú imagínate, para hacer biche tienes que desde pelar el maní, Ajá. tostarlo, molerlo, solo para tener una parte, un ingrediente Del plato. del biche. Ajá. Entonces ahí imagínate, aparte de que son platos que se consumían en épocas bastante puntuales como Semana Santa, festividades, y también hay que hablar algo importante sobre el tema de la gastronomía en nuestras culturas ancestrales, que no solamente era el hecho de cocinar para satisfacer tu necesidad de comer, sino que también se cocinaba para los dioses, se cocinaba para la tierra, incluso también a modo de devolver un poco toda este gran favor que nos hace la tierra, que es alimentarnos, ¿no? Ajá. Y que cada vez nos olvidamos más de ello, creemos que viene todo del aire, ¿no? Y al final esa conexión que estamos perdiendo con la tierra, que es importante. Le pusimos un poco de camote, que tenemos entendido que el camote también es bastante ancestral. Luego aquí Originario. tenemos un poquito de achocha. Tenemos un poco de yuca, que también tenemos entendido que la yuca era un elemento importante. Por aquí tenemos la bolita de verde, que como bien dijimos, ya son elementos que se fueron introduciendo a nuestra gastronomía y que bueno, que le hicieron, yo creo, más mágica y maravillosa, ¿no? Todos los elementos que vinieron después con la conquista. En el ají, por ejemplo, ¿cómo nos ayudó? En la conquista nos ayudó a ahuyentarles un poco a los españoles, en realidad. Porque ellos nunca tuvieron pensado que iban a probar una especie tan picante. Es decir, puedes probar la pimienta, pero no te pica tanto. Y de hecho, en el siglo XVI pasamos por un momento de extirpación de idolatrías, donde se intentó erradicar el consumo y la producción de aquí en el territorio. Por varias cosas. Ahí Ya. en las crónicas históricas dicen que el ají en pocas cantidades es bueno para la digestión, pero en cantidades grandes es perjudicial, sobre todo para las mozas y mozos, porque evoca la sensualidad. Eso es malo, entonces. Eso se supone que es malo. Me decías que vas a poner esta bola de verde. ¿Qué pasó Sí. con la bola de verde? ¿Qué preparación previa tiene? A este de aquí, a la bolita de verde, le hemos rallado el plátano. Hay gente que las hace totalmente rallado, hay otros que las hacen mix, un poquito con plátano cocinado, plátano rallado, un poquito de maní, un sofritito, y hay quien le pone pescado también en su interior, eso ya un poco a gusto del que lo hace. Pero la idea es una bolita de plátano que se pone a cocinar en el biche. Se suele poner no desde el principio, porque si no se nos va a deshacer y se nos va a perder en lo que es el biche. Correcto. El maduro también infaltable. Le vamos a poner un trocito de maduro. Normalmente cuando ya lo tenemos en la olla, lo ponemos completo con la cáscara y tal, al menos como me lo servía mi abuela, ¿no? Tienes varios elementos que tienen dulce, ¿no? Claro, el biche tiene esa particularidad de que hay tanto el camote como el zapallo, como el maduro, son dulces y hacen el contraste con el maní y con los elementos de mar, que esa es la suerte también que tenemos, ¿no? Que nuestra gastronomía se enriquece o es más rica, creo, por esa conexión que tenemos tan cercana, ¿no? De mar y montaña, y eso es lo que la hace bastante interesante. En este caso hemos puesto un producto que también es importante en nuestra gastronomía, como es el bonito, la albacora, que la hemos servido en el caldo y aquí ya tenemos lo que es la esencia de todo lo que es el biche. Ese caldo se ve tremendo. Sí, aparte que tiene horas de... Y aquí vamos a poner unos camaroncitos. Esto es opcional. A mí, sinceramente, el biche que me gusta es el de albacora. Y de albacora. Ni de picudo, yo en eso soy muy, muy pesado. Para mí, mejor pescado que existe, o uno de los mejores, perdón. Uno de los mejores pescados, el que más me gusta a mí,
es la albacora. Y entonces ahora vamos a proceder. A mí igual también, a lo mejor, este está un poquito, queda un poquito espeso. Espeso. Me gusta un poquito menos, pero tampoco me gusta muy líquido. Eso es en cuestión de gustos. Es en cuestión de gustos que no quede demasiado líquido, ¿no? Este ha quedado un poquito espeso, pero bueno, igual le vamos, y aquí entonces le procedemos a decantar la salsa. Cuando lo hacemos delante del cliente, lo hacemos con una jarrita, pero bueno, aquí tenemos esta maravilla que son las cucharas de mate, que ya cada vez se usan menos y cada vez hay más. Por ahí yo paso por lugares en el campo y ves un montón de mate tirado pudriéndose en el suelo. Es una pena porque, bueno, nos estamos olvidando de eso, que la tierra nos da cosas que luego nos ponemos a crear de otra manera. Y que terminan Y sí, siendo de hidrocarburos o alguna cosa así. y de todo, y de esas cosas que, bueno, que si nos ponemos a pensar nos echaríamos la mano a la cabeza.